Lo llamaban la ducha de la muerte, y desde fuera parecía inofensiva. Una simple instalación de ladrillo con tuberías y duchas fingidas, diseñada con una malicia tan profunda que su verdadero propósito era casi inimaginable. Esta fue la solución final de la maquinaria nazi, la culminación de una burocracia del terror empeñada en la aniquilación industrial de millones. El contexto histórico es crucial en pleno corazón de la Segunda Guerra Mundial. El Tercer Reich, obsesionado con su distorsionada visión de pureza racial, buscaba un método de ejecución masiva que fuera más eficiente, más barato y, sobre todo, menos traumático para los verdugos que los pelotones de fusilamiento. Así nacieron las cámaras de gas, la herramienta central del Holocausto. Todo comenzó de forma encubierta, en el programa Actian D4, destinado a eliminar a personas con discapacidades físicas y mentales. Allí, en sótanos e instalaciones médicas camufladas, se experimentó por primera vez con monóxido de carbono puro, gasificando a pacientes indefensos bajo la fachada de un tratamiento sanitario. El éxito de este método, en términos de eficacia y desapego emocional para los ejecutores, no pasó desapercibido. Pronto, la lógica de la exterminación se trasladó a los campos de concentración en el este, pero el engaño era la piedra angular. A las víctimas, en su mayoría judíos deportados de toda Europa, se les decía que iban a ser desinfectados, que se prepararan para una ducha que los limpiaría de piojos y enfermedades antes de ser reasignados a trabajo. Se les entregaba incluso una pastilla de jabón y una toalla, una cruel puesta en escena para calmar los nervios y evitar el pánico que podría ralentizar el proceso. La primera vez que una persona entraba en una de esas salas, la confusión reinaba. Miraban las boquillas de las duchas, que nunca emanarían agua, los bancos para sentarse, las paredes de cemento. Quizás notaban el extraño olor a almendras amargas, un detalle que solo los más afortunados, aquellos que morían primero cerca del suelo donde el gas letal, el Zyklon B, comenzaba a liberarse desde sus recipientes, no llegarían a percibir. El verdadero horror comenzaba cuando la pesada puerta de acero se cerraba herméticamente, y el silencio se rompía con el sonido de los motores o el crujido de los cristales de cianuro al ser introducidos desde el exterior. El pánico estallaba entonces en su forma más pura y desesperada. Los gritos, los golpes contra la puerta, las súplicas a un Dios que parecía haber abandonado aquel lugar, se mezclaban en un crescendo de agonía. La muerte por ácido cianhídrico no era instantánea. Podía tardar hasta 20 minutos en completar su macabra tarea. El gas, más pesado que el aire, ascendía desde el suelo, quemando los pulmones, provocando convulsiones espantosas y una asfixia lenta y dolorosa. Los cuerpos se apilaban en una pirámide humana grotesca, donde los más fuertes, en un instinto final de supervivencia, intentaban trepar hacia el techo, hacia el último resto de aire limpio, aplastando sin querer a niños y ancianos. La escena final, una vez abiertas las puertas por los Sonderkommandos, prisioneros obligados a trabajar en esta pesadilla, era dantesca en cuerpos entrelazados, rostros deformados por el terror, uñas ensangrentadas de tanto arañar las paredes en busca de una salida imposible. La industrialización de la muerte alcanzó su cenit, con la construcción de campos de exterminio dedicados casi en exclusiva a este fin. Treblinka, Sobibor, Belzec y, sobre todo, Auschwitz-Birkenau. Este último se convirtió en el epicentro del horror. Una fábrica de morir, donde la eficiencia era la única divinidad. La transición desde métodos como los fusilamientos masivos, considerados demasiado lentos y psicológicamente costosos para los soldados, hacia el gas, fue un salto siniestro en la burocracia del genocidio. En Auschwitz, la escala era monumental. Los trenes de ganado, abarrotados de hombres, mujeres y niños, llegaban día y noche a un andén que era la antesala del infierno, la rampa de selección. Allí, con un gesto casual de la mano, un oficial de las SS, como el infame Josef Mengele o sus subalternos, decidía en segundos
el destino de cada alma. A la izquierda, la muerte inmediata en las cámaras de gas, para los considerados improductivos, ancianos, niños, enfermos, madres con bebés. A la derecha, una muerte a plazos a través del trabajo esclavo, el hambre y las enfermedades, para los aptos para el trabajo. El viaje hacia las duchas era un ejercicio de tortura psicológica meticulosamente coreografiado. Para evitar el pánico que ralentizara la operación, se mantenía la farsa hasta el último momento. Se les hablaba con calma, se les instaba a desvestirse y a recordar el número del gancho donde colgaban su ropa, prometiéndoles que la recuperarían después. En algunos casos, se les hacía incluso creer que recibirían sopa tras la ducha. La ordalía de desnudarse en público, la vergüenza, la confusión, el llanto de los niños que intuían el peligro, creaba una atmósfera de tensión insoportable. La multitud era luego conducida, a veces empujada con brutalidad, otras, con engañosas palabras de aliento, hacia el edificio de ladrillo. Las puertas, reforzadas con goma, para sellar herméticamente el interior, se cerraban con un golpe sordo, que resonaba como un veredicto final. Testimonios de los pocos Sonderkommandos que sobrevivieron, como Philip o Shlomo Venecia, detallan la rutina infernal que seguía. Describen el sonido que llegaba del interior, un rumor sordo que se apagaba gradualmente, y la tarea espeluznante de tener que separar los cuerpos, a menudo cubiertos de excrementos, sangre y vómito, para buscar oro dental o cortar el pelo de las mujeres antes de llevarlos a los hornos crematorios o fosas comunes. La eficiencia era tal que en Auschwitz-Birkenau, en el punto álgido de las deportaciones desde Hungría en 1944, se lograba asesinar y incinerar a miles de personas en un solo día. La maquinaria funcionaba con una precisión aterradora, reduciendo vidas humanas a humo y cenizas, un testimonio mudo de la capacidad del ser humano para planificar y ejecutar el mal absoluto. Pero incluso en la boca del lobo hubo destellos de una humanidad tenaz. La rebelión del Sonderkommando de Auschwitz, en octubre de 1944, es un testimonio desgarrador de ello. Estos prisioneros, sabiendo que su destino era ser asesinados para borrar las pruebas, lograron volar parcialmente uno de los crematorios, usando explosivos caseros que habían conseguido de contrabando. Aunque la revuelta fue sofocada sangrientamente, su acto de desesperado valor resonó como un grito de dignidad en medio de la aniquilación. Fue un claro mensaje de que, incluso frente a una maquinaria de muerte aparentemente imparable, la chispa de la resistencia nunca se extingue por completo. Tras la liberación de los campos por las fuerzas aliadas, el mundo entero se estremeció ante las evidencias. Las cámaras de gas, con sus paredes marcadas por los arañazos de las uñas de las víctimas, se convirtieron en el símbolo universal del horror del Holocausto, una abominación que desafía toda comprensión. Estas historias de las cámaras de gas no son solo relatos de un pasado remoto, son una herida abierta en la conciencia de la humanidad y una advertencia eterna. Nos recuerdan el precipicio al que podemos llegar cuando se siembra el odio, cuando se deshumaniza al diferente, cuando el poder se combina con una ideología fanática y el miedo paraliza la compasión. El Holocausto no comenzó con las cámaras de gas. Comenzó con palabras, con prejuicios, con leyes discriminatorias y con la indiferencia de una sociedad que permitió que la semilla del mal echara raíces. Hoy, en un mundo donde aún resurgen los discursos de intolerancia y exclusión, recordar el funcionamiento meticuloso y industrial de Auschwitz es un imperativo moral, es una lección sobre las consecuencias últimas de permitir que él, nosotros, se defina en oposición a uno, ellos, al que se considera inferior o desechable. La educación y la memoria son los únicos antídotos contra este olvido mortal. Visitar los memorials, leer los testimonios de los supervivientes y estudiar este capítulo oscuro no es un acto de morbo, sino un compromiso con la vida, una promesa de que tales crímenes no deben repetirse jamás.